Muy buenas tardes. Lo saluda Gino Yangali, presidente de la octava sala laboral, presidente de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia de Lima. Bienvenido tengan todos y cada uno de ustedes. Hoy día es un gran honor, realmente es una fiesta doctrinaria, procesal, laboral, procesal en el mundo del derecho, y hoy día contamos con una presencia que realmente varias generaciones quisieran tenerlo, conocerlo, ¿no? Así de que por su vida, su ardua e incansable labor académica, y desde muchos años atrás, ¿no? Y principalmente por estandarte del garantismo procesal. El maestro que vamos a presentar hoy en día, ¿no? Es abogado desde el año de 1961, funcionario, es uno de los jueces más jóvenes que hemos tenido de carrera, puesto de que hemos estado indagando un poquito en su arduo currículum, ¿no? Desde secretario hasta juez de paz letrado, juez camarista, ¿no? Etcétera, toda una situación de profesional, ¿no? Él realmente ha sido un maestro de maestros de generaciones, ¿no? Del cual me incluyo como su adepto, ¿no? a su doctrina, ¿no? Que ya lo vamos a escuchar, ¿no? Es un maestro rosarino, ¿no? Argentino, ¿no? Y que realmente hemos tratado de buscar todos sus libros, y si nosotros comenzaríamos a divulgar uno por uno y de repente hacer un comentario, ya no podríamos tener esta conferencia, así que no vamos a tocar todos estos grandes temas, ¿no? Realmente ha hecho y nace con una valoración del juez, sobre todo su personalidad definida para poder cambiar su postura, defenderla, rebatir, ¿no? Con la educación que lo caracteriza, ¿no? Es así que hoy en día vamos a presentar y darnos el lujo, hoy día, ¿no? Yo el día de ayer lo llamaba y le decía, gracias por ser papá de toda una generación y que sigue su doctrina, ¿no? Sus enseñanzas. Para nosotros un lujo de presentar al maestro Adolfo Alvarado Belloso, que nos está hablando el día de hoy desde Punta del Este, ¿no? Uruguay, y vamos a esperarlo con sus enseñanzas. Así es que, maestro Adolfo Alvarado Belloso, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Hola, Gino, buenas tardes a todos. Usted me presenta y parece que soy una persona importante. No es tan así, no sepan lo que son. Gino Yangali, ustedes lo saben, es un hombre que exagera permanentemente, particularmente en sus opiniones acerca de los amigos que quiere. Y yo tengo la suerte de estar entre ellos. Quiero dejar expresa constancia que para mí es un honor inusitado, importante, tener esta reunión con magistrados de la octava sala laboral de la Corte Superior de Lima, que ya tuve oportunidad de ver estar en 2 veces, ¿no? En 2 o 3 oportunidades yo tuve la chance de estar presente en el foro laboral y dar una charla que para mí fue muy importante, estaba lleno de magistrados. Y además tuve la suerte de tener muchos alumnos a partir de esa clase que llegaron a mi país a tomar la maestría mía que dirijo desde 25 años en Rosario. Yo quiero poner dos palabras más a la presentación de Yangali.
Se la agradezco, por supuesto, aunque exagerada. Yo he estado en los poderes judiciales exactos 35 años. De verdad, 34 años, 6 meses y un día. En ese momento se me habilitó una jubilación ordinaria por 35 años de aportes ininterrumpidos. Me jubilé como magistrado judicial y a partir de entonces ejercí una abogacía importantita, diría yo, durante 32 años. Es decir, ya a mi vejez puedo mostrar 30 y tantos años de un lado y 30 y tantos años del otro lado del mostrador, ¿no? Y en ese tiempo, todo ese tiempo, llevo 60 años en estos 50 y tantos años, 56 años exactamente, enseñando derecho procesal y aprendiendo los alumnos que tengo. Y tengo la suerte de tener alumnos de toda América Latina, porque a Rosario viene gente desde México hasta la Tierra del Fuego, de todos los, particularmente peruanos, tengo un montón, ¿no? Un montón de muchas ciudades del Perú. Y ahora Gino me pide que yo reflexione en voz alta acerca de la experiencia de un viejo que no tiene ninguna ambición ya. Yo no pretendo nada, no haciendo nada, no ejerzo nada. Vivo modestamente en mi jubilación y no vendo libros. Por tanto, voy a dar reflexiones de un viejo desinteresado. Pero un viejo que se da cuenta de las cosas que van pasando en el mundo. Y voy siguiendo con mucha atención dos cosas en el Perú. Como tengo yo un afecto muy importante por el país, a donde lo he visitado muchas veces. Y tengo la suerte de haber sido honrado 7 veces por universidades peruanas. Yo sigo el programa Legis Perú. Muchas noches lo pongo y veo enjuiciamientos peruanos particularmente penales. Y voy siguiendo, por supuesto, la maravillosa tarea de difusión académica que hace el Fuero Laboral. Esta academia que lidera Gino Yangari Parraguirre, yo la voy siguiendo y de vez en cuando puedo escuchar una conferencia siempre importantes. Así que yo lo agradezco eso y en ese tono quiero meterme esta tarde en esta aventura que me proponen ustedes. Me pide Yangari que yo les hable del enjuiciamiento virtual. Es lo que están haciendo ustedes, lo que se está haciendo en este momento en mi país, en América Latina. Yo tengo posición muy tomada respecto del tema. Durante la pandemia, simplemente como para buscar un entretenimiento, empecé un programa de difusión externo de mi maestría que lo llamé Conversaciones Procesales en Tiempos de Pandemia. Y pude emitir 50 conversaciones de 10 a 12 minutos cada uno, no más de eso, están todas en YouTube. Si alguien la busca un canal con mi nombre y ahí lo van a encontrar. Y el primero de esos, desde la primera charla con la cual empecé, fue porque había presenciado un juicio virtual penal el día anterior y quedé horrorizado. Y entonces empecé todo esto y lo he seguido y actualmente estoy haciendo, ya terminando, un nuevo ciclo que lo llamo Conversatorios Virtuales sobre Temas Procesales. Estoy en el 172, voy a pararlo con el 180, lo van a encontrar también en la misma página, Adolfo Alvarado Belloso, en YouTube, donde tengo conferencias pequeñas de 1 hora, no conferencias, conversaciones, con varios peruanos importantes, y en uno de ellos me he dedicado a hablar del 10º pleno casatorio, por ejemplo. Tuve la suerte que el magistrado Tábara Córdoba me invitara para hacer un amicus curiae de la Corte. Yo opiné, pero bueno, la Corte salió por otro lado y ahora lo he estado criticando el resultado de la Corte, académicamente, por supuesto. Empiezo a reflexionar en voz alta y para llegar a la conclusión final, que tardaré un rato en llegar a ella, quiero decir varias cosas que voy hilándolas por escalones. Primer escalón. Esto se llama Meet, o Google Meet, o Zoom. Para mí es más fácil la palabra Zoom. Vino ya hace un par de años y vino para quedarse. La verdad es que es una cosa muy cómoda. Yo en Punta del Este, ustedes en Lima, y otra gente en otro lugar. Estamos hablando en tiempo real y sin ningún coste.
Es una conversación entre amigos, me pide Gino, mi amigo, yo le contesto que sí. O sea, no, esto no implica ningún coste para el tribunal, ni para el Poder Judicial del Perú, ni para nadie. Pero además nos permite tener una conversación cara a cara. Nos estamos viendo, podemos discutir, charlar. Y además, como estamos lejos, nunca nos diremos a las manos. O sea, la conversación terminará en una alegre disputa, pero nunca será callejera, ¿no? Y yo creo que esto vino para quedarse y no se va a ir. Las clases se están dando en América Latina, que es donde la pandemia sigue funcionando adecuadamente. Seguimos dando clases con Zoom. A mí personalmente no me gustan, porque me evita la presencia física del alumno, de la relación alumno-docente, el mirarnos a la cara, el mirarnos a los ojos. Y sobre todo evita la comensalidad, que podamos compartir. La palabra compañero significa compartir el pan, ¿no? Compartir el pan. Y la vida cambia si compartimos el pan. Como hacen los católicos compartiendo la hostia, por ejemplo. Son compañeros por esa razón. Yo acepto en mi vejez que el Zoom vino para quedarse. Esto no se vuelve más. Haremos algún mix más adelante, pero esto es muy fácil de utilizar, muy simple. Y con esta aceptación, trazo una raya y me doy un segundo escalón. Que yo recuerde, estuve presente en un congreso procesal que se hizo en Salta, al norte de la Argentina, cerca de ustedes, en el año de 1962. Se hablaba si era menester o importante llegar a la oralidad en materia civil y penal, hacer juicios orales. Ese fue un congreso donde se fueron a las manos los procesalistas. Hubo discusiones terribles, hasta una pelea tipo boxística, que generó que un periodista correntino que dirigió un diario que se llamaba Temis publicara un trabajo que lo llamó Tinta versus Saliva. Tinta era el juicio escrito, saliva era el juicio oral, mostrando las ventajas y los inconvenientes de cada uno. Y a raíz de eso, en mi provincia, Santa Fe, recuerden que yo estoy en un país federal donde cada provincia tiene su propia normativa procesal, civil, penal, laboral, etc. Yo tengo 5 códigos procesales, distintos a los de Buenos Aires o los de Córdoba. Y entonces, en el año 62, ingresamos a un nuevo código procesal que está vigente todavía, donde los codificadores que habían estado presentes en ese congreso del cual yo les estoy hablando, lo normaron. La primera normación argentina de juicio oral data de 1961, empezó la vigencia en 1962, el 1 de enero, y tuvimos un juicio oral para ciertas materias de familia y de responsabilidad aquiliana. Yo integré el primer tribunal colegiado de juicio oral como juez. Fui juez de primera instancia en un tribunal colegiado durante 4 años y 7 meses de mi vida. Ese tribunal tenía competencia en divorcio, filiación, alimentos, responsabilidad civil por hechos ilícitos, acciones posesorias y de despojo. Y arrancamos un tribunal de cero. No se repartieron los expedientes de otros tribunales. Arrancamos vírgenes y tuvimos 10 expedientes la primera semana, 20 la segunda y fuimos subiendo. Y entonces arrancar de cero posibilitó que la cosa fuera rápidamente. Y yo a los 5 meses de estar en el cargo descubrí que había sentencias dictadas a los 3 meses y 22 días corridos de iniciado el pleito. Cuando la demanda, la contestación, la oposición de excepciones, su contestación, su resolución y el ofrecimiento de prueba eran por escrito. El desahogo de la prueba por oral, con el alegato, y ahora por escrito la sentencia para seguir oportunamente la ejecución, también por escrito. Bueno, eso, a mí cuando vi el resultado, 3 meses y 22 días, me pareció una maravilla.
confieso que creo que ese momento me deslumbró la oralidad, levanté la bandera de la oralidad para siempre, dije. Y como yo tenía una experiencia vital, era la primera provincia argentina que tenía esta experiencia, además lo hacíamos con mucha formalidad, tomando juramentos formalmente, explicando las generales de la ley, leyendo el Código Penal, etc. Me hicieron dar conferencias por todo el país. Todos los tribunales llamaban a los jueces santafesinos para que explicáramos el funcionamiento interno de nuestro tribunal. Eso fue atención, miren las fechas, eso fue para mí en 1965. Ahí yo fui juez de ese tribunal, antes de ser juez de paz letrado. En el año 67, 2 años después de comenzado esto, viene mi secretaria a que yo firme una citación para la audiencia de vista de causa, que era la citación de la audiencia de desarrollo de la prueba. Y me pone una audiencia para marzo del año 69, era mayo del 67. La vista para mayo del 69, hija, le llamo, acá está una equivocación, me dijo. Usted debe cambiar el año, no doctor, me dijo, ya estamos en ese año. Y yo le había caído en cuenta que ya tenemos un atraso de 1 año y 7 meses en la fijación de las audiencias de vista de causa. ¿Por qué? Mi experiencia de 4 años en esto me muestra a mí que una audiencia de vista de causa bien llevada, en primera instancia, no en una cámara de apelaciones, que es distinto, porque llega agravios y punto. No, en primera instancia, entran las partes, se presentan, saludan, después es un intento primario de conciliación, se toma una audiencia de posiciones para una de las partes, una audiencia de posiciones para la otra, 2 testigos, ¿qué menos que 2 testigos para acreditar un hecho? Un peritaje para acreditar el daño o la relación de causalidad y unos alegatos. Yo sé que el promedio de duración de esta audiencia en primer grado de conocimiento son 2 horas. El promedio. Hay de 3 horas y media, 4 y de 1 hora, 1 hora 20. Pero el promedio son 2 horas. Quiere decir que yo en un día hábil puedo tomar 2 audiencias por día. Porque mi tribunal trabaja 6 horas por día. Y yo tengo que firmar despacho, atender al público, estar en otras cosas, embargar, etcétera, como cosas de primera instancia. O sea, recuerdo lo que estoy haciendo. Por tanto, yo llego a las 8 de la mañana, a las 8:30 tengo la primera audiencia hasta las 10:30, sigo adelante 1 hora para deliberar qué se va a hacer allí, quién va a dictar la sentencia, quién la va a escribir, etcétera, porque la sentencia es escrita. Firmo despacho, atiendo gente, hablo por teléfono, tomo un café y vuelvo a la segunda audiencia. Otras 2 horas. Salgo de la audiencia, otra vez delibero, hago la última firma y me voy ya a almorzar a las 2 de la tarde. Y se terminó en mi día judicial. Pero atención, quiero que sepan esto. Si yo tengo 200 días hábiles por año, que es el promedio anual, y yo puedo tomar 2 audiencias de vista de causa por día, todos los días, cosa que es material y matemáticamente imposible. Porque alguien se enferma, porque un testigo no vino, porque la audiencia demoró más de 2 horas, porque duró más de un día. Yo he tenido audiencias de divorcio muy importantes con 14 o 15 testigos. Me llevan bastante tiempo, tardes enteras, mañana y tarde, porque allí se practicaba la audiencia continua. Les puedo explicar de qué se trata esto. Es decir, si nadie se enferma, si nadie se resfría, si vienen todos los testigos, cosa que es matemáticamente imposible, yo puedo tomar 400 audiencias por año. Por tanto, puedo emitir 400 sentencias. La experiencia de toda una vida, llevo en estos 65 años, me enseña también que un 30% de los juicios que me entran, que puedo sacar por sentencia, se terminan por vías autocompositivas, desistimiento, allanamiento, transacción, caducidad de la instancia. Es decir, 120 juicios más 400, 520 juicios. Si a mí me entran 520 juicios por año y emito 520 sentencias, auto o heterocompositivas, esto va perfecto. Para mí el promedio de ingreso era de 1.635 causas. Me entraban 1.635 y salían 500 y pico.
con mucho viento a favor y con mucho esfuerzo judicial también, ¿eh? Es decir, yo tengo un 2-1, me entran 3, saco 1 y me quedan 2. En este caso me estaban quedando aproximadamente 800 expedientes por año. Que se suman los 800 del año anterior o a los 800 del año que viene. Y cuando hay 14 expedientes, 14 nominaciones de tribunales, van miles o cientos de miles de expedientes que van pasando de año en año y que nunca se resuelven ni se resolverán. Porque es matemáticamente imposible hacerlo. Los jueces de pro, como descarto son ustedes, se desesperan por estar al día. Y van temprano, y toman audiencias, y se van tarde del tribunal, y se llevan sentencias los fines de semana, y viven estresados. No ven crecer a sus hijos. Hoy yo sé que ser juez es un acto cuasi heroico. No sé si se lo han dicho a ustedes esto, ¿no? Cuasi heroico. Porque para estar al día hay que estar con una carga laboral que el cuerpo no lo resiste. Yo tuve la desgracia de tener varios compañeros muertos. Yo era el más joven de todos en ese momento. Y me llamó la atención de qué se morían los jueces. Hice un estudio. Descubrí que más allá de alguno que se moría de cáncer o de un accidente de tránsito porque chocó el auto en la ruta, los jueces se mueren, hasta el día de hoy, de 13 enfermedades terminales. Se mueren de derrames cerebrales, de infartos de miocardio y de úlceras sangrantes estomacales o duodenales. Y eso, las 3, son enfermedades que producen el estrés. Los jueces están estresados. Mi única hija es juez. Y se queda hasta las 7 de la tarde en el tribunal. Diariamente. Y después sentencia para hacer el fin de semana. No es razonable, no es humano, ¿no? Yo estoy muy desconforme con lo que el poder político hace con el poder judicial. Porque yo veo que en mi ciudad tengo miles de enfermeras y miles de policías y centenares de bomberos y miles de maestros y apenas decenas de jueces. No hay una equiparación numérica, laborativamente hablando, entre la gente que hace una cosa y la gente que hace otra. Entonces las decenas de jueces cargan sobre sus hombros, sobre su duodeno, sobre su corazón, sobre su cerebro, el estrés que podría eso los miles de policías, que ellos no lo tienen, porque la labor se divide por miles y no solo por decenas, ¿no? Esto ha hecho que en mi sentir la oralidad sea impracticable. Yo estoy conforme con la oralidad, pero ya afirmo que no es sustentable. Las Cortes superiores, las Cortes de Justicia, están pidiendo siempre estadísticas. Que yo honestamente, y sin que nadie se moleste con esto, lo digo desde mi vejez, yo sé que nadie lee. Yo me desgañito haciendo estadísticas que nadie lee. Y si la leen, no las entienden. Y si las entienden, no saben qué hacer con ellas. Y si además saben qué hacer con ellas, no tienen plata ni ganas para hacerlo. No tienen tiempo para hacerlo. Entonces nos hacen perder un tiempo maravilloso haciendo estadísticas. Y por ende, cuando se hacen reformas legislativas, se hacen al margen de las estadísticas. Nadie sabe cuál es el funcionamiento exacto de los tribunales limeños. En cada sede, ¿cuántos expedientes hay? ¿Cuál es el índice de morosidad? ¿Cuál es el índice de expedición de sentencias? Una sala civil de 3 camaristas en mi ciudad de Rosario con 1 millón de habitantes. En los últimos 10 años, el año que más sentencias dictó fueron 230. Hagamos 240, 3 camaristas, 8 por 3, 24, 80 por año cada uno.
En 200 días hábiles es una sentencia cada 3 días, de hecho. Y no pueden dictar más. Si la cosa se hace en serio, estoy hablando señores camaristas, acá señores miembros, jueces superiores. Hay veces, y ustedes lo saben, que uno no sabe qué decidir. El problema está tan bien planteado, tan bien defendido por ambos lados, que uno no sabe qué decidir. O además hay que tomar la decisión en la soledad de la noche. Yo puedo pedir la opinión de cualquiera, pero la firma la pongo yo. Y el resultado lo afronto yo. Y las penas que causo las afronto yo. Y eso es terrible. Y entonces me parece a mí que esto no es sustentable. A riesgo de que los jueces se mueran. Y yo no quiero que... Mi única hija es juez. No quiero que se me muera mi hija sobreactuando un poder judicial porque el Poder Ejecutivo no le pone el número de jueces que tiene que tener. Una república, Perú es una república, y a mucha honra. Una república tiene 3 patas. En el caso del Poder Judicial, uno se llama legislativo, uno se llama judicial y otro se llama ejecutivo. Pero son 2 patas importantes, gruesas, las 2 políticas. Y la judicial, que es el contrapoder, es una pata raquítica, le da un tincazo y se rompe, es una pata de madera terciada. No tiene presupuesto, no puede funcionar. Y eso a mí me llena de descontento, ¿no? Me enoja. Porque así no se puede litigar. Y entonces, insisto, como resultado de todo esto, la justicia esta no ha venido, el sumo ha venido para quedarse, pero la unidad es insustentable. Yo he visto audiencias en Lima que duran horas. El otro día he visto una audiencia en la cual una juez limeña pierde exactos 25 minutos con un señor que había ido sin saco o sin corbata, ya no recuerdo cuánto, discutiendo si saco sí, corbata no. Le tomé el tiempo, 25 minutos, para empezar la audiencia. Que empezó, por supuesto, a regañadientes, todos enfermos, molestos, el juez, aparte pidiéndole que se inhibiera la juez, un lío terrible, ¿no? Bueno, señores, yo creo que esto funciona mal. ¿Y saben por qué funciona mal? Porque además de ser insustentable por el número de asuntos, en el Código Procesal peruano, el juez sobreactúa. Recién comenzando esta charla mía con el magistrado Fausto González, me preguntó quién eran los guardasellos, ¿no? En obvia referencia a Franz Klein, que fue el ministro de Justicia, el guardasello de Francisco José, el emperador de Austria y Hungría, que él rompió el esquema judicial. Hasta ese momento se entendía que el proceso era un problema de 2 antagónicos, siempre son 2, dos en la base hay siempre 2. Pero no son 2 tomados de la mano, cantando el arroz con leche, paseando por el bosque buscando la verdad, como alguien cree en el Perú. Por eso sigue para buscar la verdad, por Dios. No, son 2 que están encontrados. Yo que quiero cobrar y Yangari que no me quiere pagar. O la inversa, Yangari que quiere cobrar y yo que no le quiero pagar. Los pleitos nuestros son Alvarado con Yangari, contra Yangari, no Alvarado y Yangari buscando la verdad. Quien dice lo contrario, o es necio, o no entiende el problema. Viven en un frasco de mayonesa dentro de un freezer en el fondo del mar, ¿no? No se van a enterar nunca de lo que pasa alrededor de la vida. Y esos 2, que son 2 antagónicos, son naturalmente desiguales, particularmente en lo laboral, donde el patrón es patrono antes, durante y después del pleito, y el obrero es obrero antes, durante y después del pleito. Nunca uno se confunde con los otros, son desiguales a más no poder. Pero procesalmente tienen que ser iguales. No igualdad real,
Nunca el obrero será patrón o el patrón obrero. La igualdad que pide la Constitución es la igualdad jurídica. Es decir, somos iguales ante la ley. Y los jueces, para aplicar la regla de la igualdad, la manejan con lo que técnicamente se llama la bilateralidad del instar, que significa que lo que el actor o pretendiente fiscal acusador dice o hace es puesto en conocimiento del demandado, acusado, imputado, reo, lo que fuere, para que diga y haga lo que quiera. Y todo lo que el imputado, demandado, dice o hace es puesto en conocimiento del actor, acusador, para que diga y haga lo que quiera. Y punto. Eso terminó la igualdad. No hay otra igualdad. Es esa. Y el juez, para asegurar esa igualdad, tiene que tener una calidad que entre nosotros se llama imparcialidad. Yo le he preguntado a varios alumnos míos, jueces del Perú, ¿qué es la imparcialidad para usted, señor? Y me han contestado siempre, invariablemente, y mis insultos de cuerpo, es no tener interés directo, ni indirecto, inmediato, ni inmediato en la solución del litigio, ni en las personas que litigan, ni en el resultado del asunto, ni en el objeto litigioso. Alguno me añadió que además se necesita tener independencia del mandamás de turno. El gobierno que me nombra, después que me nombró y yo presto juramento y soy investido del cargo, me desteto de él. Por tanto, puedo procesarlo y eventualmente condenarlo. Esa es la independencia política de la cual se habla mucho en el Perú. Y esa es la respuesta que me dan los jueces peruanos. Y esa es la respuesta que dan hoy. Ustedes saben que hoy el mundo judicial se ha dividido en dos grandes grupos, ¿no? Un escenario muy malo, muy conflictivo. Hay jueces que se dicen activistas y jueces que se dicen garantistas. El juez activista es todo juez peruano. Me encanta que ustedes lo son, porque esa es la tónica peruana. Son jueces que entienden este concepto de imparcialidad, falta de interés y no destetado del poder político de turno, de lo que yo llamo el mandamás de turno. En la tercera, y para estos jueces, el proceso es un método de investigación, donde el importante es el investigador, el juez, y el no importante es el investigado, la parte. A tal punto esto es así, que se ve claramente en el proceso penal desde la escuela cordobesa de los años 50. Para el proceso penal, ustedes lo recordarán cuando estudiaron la materia, el sujeto principal era el juez. Y el imputado penal era el objeto del proceso, no el sujeto principal, no un sujeto, era el objeto del proceso. Por tanto, no es importante el objeto. El objeto del estudio del entomólogo pues, es la cucaracha. Demandado y cucaracha era lo mismo, imputado y cucaracha era lo mismo. Pero frente a esto hay gente que cree que el proceso no es método de investigación, sino método de discusión entre desiguales que deben igualarse jurídicamente ante la ley para poder discutir con igualdad de armas, como dicen los españoles. Y para esto se le pide al juez, para poder manejar esa igualdad, que él tenga una calidad que se llama imparcialidad. Pero que no solamente es la falta de interés y la falta de independencia del mandamás, sino algo más. Y los que sostenemos esto nos llamamos garantistas, para quienes el proceso, insisto, es un método de discusión y una garantía de la Constitución para el hombre de a pie. Yo soy un hombre de a pie. Ustedes fuera del tribunal son hombres de a pie. Y el juez para mí, el juez que debe ser un juez garantizador, no es un juez investigador, es un juez director de debate. Por tanto, al dirigir el debate no puede ser ni uno ni otro. Por eso sé que es tercero. Y es tercero porque aparece en ese orden, en la solución del problema. Si primero es el pretendiente, dame, segundo el resistente, no te doy, tercero es el que viene a dirigir el debate y eventualmente a resolverlo, el juez.
Pero para ser tercero hay que estar en la situación de terceridad. Si les gusta más, en situación de ajenidad. El juez es ajeno a lo que se discute, a las personas que discuten el objeto litigioso. Esto se muestra en una palabra muy decidora, la palabra neutralidad. Ni uno ni otro. Por tanto, el juez, ni pretendiente ni resistente. Ni actor ni demandado. Y si es ni uno ni otro, si es tercero, parece de toda lógica decir, con la lógica formal en la mano, que el juez no puede ni debe hacer las cosas propias de las partes. Y no hacer las cosas propias de las partes tiene una palabra que le inventó James Goldsmith, que se llama imparcialidad, con T, imparcialidad. El juez no es parte y por tanto no hace las cosas que hacen las partes. Yo me pregunto docentemente, ¿y qué hacen las partes que no pueden hacer los jueces? Y las partes demandan, abogan, impugnan, alegan. Pues es muy claro que los jueces ni demandan, ni abogan, ni impugnan, ni suplen a las partes, ni las subrogan a las partes, demandando, alegando, impugnando. Pero sigo. Las partes prueban las afirmaciones de hecho, negadas por la contraria y vertidas en el proceso. Por tanto, la lógica formal me indica que los jueces no pueden ni deben probar, porque eso es cosa propia de partes. Y si lo hacen, las subrogan, las ayudan, las reemplazan. Y sin embargo, en el Perú prueban todos los días. A tal punto prueban todos los días que durante un año y medio estamos discutiendo el 10º pleno casatorio, que ha salido que los jueces pueden probar en un montón de circunstancias. Y ahora, si lo leen con detenimiento, en más circunstancias que las que se plantearon cuando entró el fallo al plenario. Y eso me parece que es una cosa que repugna la lógica. Entonces, después ustedes son todos gente culta, preparada e inteligente. Yo creo que les falta el respeto si insisto en que esto va contra la lógica. Entonces me dirán, sí, la ley lo dice, pero la ley lo dice mal. Porque la ley dice una cosa que no está en la Constitución. La Constitución de ustedes tiene el sintagma debido proceso. ¿Qué significa eso? Que el juez es un tercero imparcial e imparcial. Pero además, con otra independencia más, que no se dice en Perú. Los jueces son imparciales e independientes, primero de toda obediencia debida. Atención a esto. Pero, además, deben ser independientes de todo prejuicio. Y esto es muy difícil. Es muy difícil porque, al decir de Ortega, todos somos prejuiciosos. Tener prejuicio significa tener un juicio previo respecto de algo y a base de ese juicio previo resuelvo lo que fuere, sin tener en cuenta las circunstancias fácticas que lo motivaron. Y todos tenemos prejuicios, y yo los tengo. A mí hay cosas que me gustan mucho, cosas que me gustan poco, hay cosas que no me gustan, y hay cosas que me disgustan. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, cuestiones de color de piel, de raza, de religión, de gusto sexual, de política, de ideas de fútbol, de etnias. Y entonces es muy difícil fallar en estas condiciones. Yo sé que pedirle a un juez que sea imparcial en estos términos es pedirle casi un acto de heroísmo, ¿no? Pero yo creo que los jueces son héroes. Yo lo dije hace un rato. Yo a mi hija, cuando le pedí consejo de juzgamiento, le dijo, hijo, te tiene que juzgar las cosas que no le gustan, cual si les gustare. Ese es un mérito si lo logra. No porque no le gustan los judíos, usted es católico, usted va a fallar en contra. Si el judío tiene razón, tiene que dársela. No importa acá ni en la religión, no importa nada. Después que importa la ley.
usted garantiza el cumplimiento de la ley. Lamentablemente en los últimos años, particularmente en el Perú, se han enseñoreado los filósofos del derecho. Quiero que ustedes adviertan que nadie en el Perú explica la sentencia en su valor en el mundo jurídico. ¿Qué es la sentencia? Como acto jurídico complejo. Que no es un acto procesal, claro. Si los actos procesales son los que tienden a hacer la sentencia no es un acto procesal, será el objeto del proceso. Tomando la palabra objeto en su esa cuarta acepción castellana, término a fin de los actos. Es decir, cuando el juez ve cuando el juez ve que la sentencia no está tratada por los procesalistas, entonces recurre a los falsos profetas, a los filósofos italianos y españoles, que han invadido Perú, enseñándonos que el derecho no es derecho, sino que es argumentación. Que tenemos que ponderar. Cuando dos normas entran en colisión hay que ponderar, y el juez las pondera y aplica lo que parece. Entonces nos enseñan que principio derrota regla, que lo que me parece que es un principio puede bajar la norma escrita de la ley. Y entonces, siguiendo una definición de algunos autores de la Constitución de Bonn, sostiene que la Constitución es un orden objetivo de valores, que el juez lo aplica con su moral. Pero el juez no puede juzgarme con su moral, sino con el derecho. La moral de ustedes es de cada uno de ustedes, no mía. El derecho es para los dos. El juez tiene que definir qué es delito y qué es pecado, qué es derecho y qué es moral. No puede juzgarme con su sentimiento moral lo que él interpreta que es la norma, y si no le gusta, le inaplica. ¿Qué es lo que dicen los tarufos? Lo que dicen los Ibáñez, lo que dicen la gente que está copando en el Perú el hacer de la sentencia, por defecto de los procesalistas. Esto ha causado un daño terrible a los jueces, ¿no? a la justicia. Últimamente he visto que los jueces tienen un nivel de aceptación pública que no llega al 7%. Miren, el peor de los políticos en mi país tiene un nivel de aceptación del 31%. Los jueces el 7%. Pero doña Rosa, la vecina de la esquina, la viejita vecina nuestra, no ustedes y nosotros, yo, abogados, jueces, somos una gavilla, un acto de alegres bandidos, nos quieren matar a todos. Ningún abogado se pone de pie delante de un juez hoy. A los jueces no nos aplauden por la calle. Doña Rosa sabe que es preferible el peor de los arreglos a alguna vez tener una buena sentencia, ¿no? Y eso hace que nos vaya mal. Y ese que nos está yendo mal, yo lo veo en las audiencias orales. Por eso eché todo este lío, este argumento, para llegar. La oralidad permite la sobreactuación del juez. El juez que grita, el juez que prueba de oficio, el juez que castiga, el juez que reta, el juez que eleva la voz. Esos 25 minutos hablando si lleva saco, lleva corbata, o no lo lleva. Pero quiero que se fijen algo. El Perú tiene una mala reputación jurídica, porque la prisión preventiva, que es siempre un adelanto de pena, en el Perú, que puede ser de 9, 18, 36 meses, en ciertos delitos de 36 meses, ampliable por 12 meses más. A la prisión preventiva se llega, atención señores, para saber si debo estar preso, para recolectar pruebas, para saber si yo tengo que estar preso sí o no.
Entonces en el Perú se da la locura de que me ponen 4 años preso para saber si debo estar preso. Y nadie dice nada. Con el agravante que pasa en mi país, que pasa lo mismo, pero solamente con menos tiempo. En mi país son 2 años. Cuando el juez llega a los 2 años de prisión preventiva y advierte que tiene que sobreseerlo, no lo sobresee, lo condena, le da por cumplida la pena. Porque si no hay gravísimas responsabilidades civiles, políticas, económicas, etc. Se tuerce el resultado del pleito gracias a esta cosita que estamos llamando prisión preventiva, ¿no? Entonces, lo que yo critico es la sobreactuación de los jueces autoempoderados en materia civil, ¿eh? ¿Qué le digo en lo penal? Lo penal está más calmo porque el sistema acusatorio establece que los jueces no pueden preguntar. Entonces se da en mi país la circunstancia anómala de que si yo tengo un secuestro de una menor, seguido de violación de la menor, seguido de muerte de la menor, y al imputado lo procesamos, el juez no le puede preguntar ni nada. Lo mira, lo escucha y se calla la boca. Pero si tengo un juzgamiento de la compra de 1 kilo de queso o una docena de huevos que se compró o no se pagó, el juez hace peritaje de oficio, se mete en la casa. No, cosa de loco. Debe ser al revés. A los penalistas, a nadie le molesta que los jueces no pregunten. A los civilistas se rajan la vestidura. Y eso veo yo que hacen los jueces de lo laboral del Perú todos los días. Hace un tiempo yo estaba dando una conferencia, una charlita de las mías en Arequipa, Perú. Y una vocal, muy querida ella, muy amiga, que era un juez superior de la Corte de Arequipa. Había 20 jueces allí. Me dijo, eso que usted me dice, Alvarado, está muy lindo, pero en su país, me contó. Porque me pregunta, ¿qué hago yo con mi indito? Y yo confieso que no entendí lo que me... ¿Con su qué, señora? Le dije. Con mi indito, con mi collita, que fue despedido de la Coca-Cola. Lo defiende otro abogado colla como él, tan ignorante como él, que se recibió hace poco en la Facultad de Derecho, y me dijo la pregunta del millón. Dígame, doctor, ¿qué hago yo? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué pobrecito el indiecito si yo no lo ayudo? Y en ese orden de cosas, hace poco tiempo en la Suprema Corte de Chile, un magistrado que viene de foro laboral dijo, yo estoy en esta Suprema Corte para ayudar a los obreros. Lo dijo cantando y muy contento. Yo en ese momento le contesté a la señora, mire señora, yo creo que su collita tiene derecho a ser juzgado y defendido antes de ser juzgado. Pero defendido por abogados importantes. Por tanto, si hay un abogadito que no sirve, la ley tiene que ponerle asesores a los asesores del Colla. Y asesores de asesores de asesores, los asesores que usted quiera, para el indiecito y para su abogadito, tan ignaro como él. Lo que a usted les parezca, señora, están a cargo del Poder Ejecutivo nombrarlos. Ahí creo que les falta el respeto. Señora, que vengan Batman y Robin, le dije, póngase uno al frente y otro a la espalda para cuidarlo a su collita. Que venga el cuerpo de bomberos. Que venga, señora, toda la ciudad de Arequipa. Entera. 399.999 personas defendiéndolo al indiecito. Frente a los degenerados abogados de Lima que tienen a mal traer al indiecito porque defienden a la Coca-Cola. Y le terminé. Pero mire, señora, hay una sola persona en toda Arequipa que no puede estar del lado del indiecito. Y esa persona es usted, señora. Porque si usted se pone del lado del indito, el otro se quedó sin juez. En el mismo preciso instante que usted lo miró con cariño al indito. Y la jurisdicción, señora, es como el sol. Debe salir para todos. Es un derecho de todos. Es una garantía para todos. Por lo tanto, no le corresponde al Poder Judicial. Lo que tiene que hacer es fallarlo, dirigir el debate. ¿Qué es dirigir el debate? Pues dirigirlo. Cállese la boca, conteste, traslado, diga, como hacen los juicios americanos. Pero nunca se involucran en el pleito planteando su propia teoría del caso, haciendo una pregunta.
Yo soy muy cinéfilo y he visto cientos o miles de películas inglesas, norteamericanas, neozelandesas, australianas, canadienses e indias. Y nunca he visto una escena en la cual el juez le pregunte algo a un testigo. Imaginen esto. Yo, juez, tengo el fiscal a mi izquierda, el imputado a mi derecha y el testigo acá. Y digo, testigo, míreme a mí, a ver, cuénteme de nuevo lo que me dijo, no lo entendí. ¿Cuándo vieron esa escena? Si la vieron, es que el pleito se cayó de inmediato por nulidad y se va el juez y se va el jurado y viene otro juez serio y empezamos un juzgamiento serio donde los jueces no tienen sus teorías del caso. Hoy en la Argentina, después de lo penal, llega a definir una audiencia sin haber leído nada, no sabe, nunca las vio, no sabe quién son las partes, se va a enterar de todo en la audiencia. Vienen sin prejuicios. No tienen teorías del caso. Bueno, todo esto lo digo porque en el juicio oral el juez se autoempodera, se sobrevalora y entonces toma actitudes que van más allá de esta imparcialidad e independencia que yo acabo de contarles a ustedes. Y eso va en contra del juicio oral, que además de haber venido de no ser sustentable, tiene que estar contra los jueces, deja de ser jueces, para ser coadyuvantes de las partes procesales a las cuales consideran débiles. Terminado el segundo escalón, paso al tercero y último. Cuando empezó la pandemia, tuve la mala suerte, o la buena suerte, no sé cómo definirlo hoy, de ver un juicio por Zoom. En una provincia del sur de mi país, estaba el imputado en la cárcel, con su guardacárcel al lado, frente a las pantallas del Zoom, se veían los dos. El abogado en su despacho, no sé dónde. El fiscal en su tribunal, en su despacho. Los jueces cada uno en su casa. Los testigos hablaban de no sé dónde. Nunca pude enterarme de dónde hablaban los testigos. Vi todo eso y al rato, a la hora, escuché la sentencia y le pusieron 12 años de prisión a la persona. Y a mí me pareció una aberración. Por las siguientes razones. Primero, el imputado no estaba al lado de su abogado. Como marca específicamente los artículos 8.1 y 8.2 del Pacto Internacional de San José, Costa Rica. Es garantía de la Constitución, de la Convención, que el abogado esté al lado del imputado, que lo pueda hablar, que le pregunte. No hay que hacer una línea, un teléfono rojo entre el abogado y el imputado. No se puede parar un juzgamiento para que el abogado lo consulte. Y estando uno a 10 kilómetros del otro. Me parece un absurdo. Segundo, a nadie le consta que dónde estaban los testigos ni quién les daba instrucciones. No estaban leyendo o recibieron instrucciones de alguien que lo estaba mirando o dando cosas por abajo. Pero además, en lo penal de mi país, el juez tiene el deber de, antes de dictar sentencia, practicar una audiencia de visu, así se llama, con el imputado. Mirarlo a la cara y recién después condenarlo. Pero este deber del juez se convierte en un derecho obvio del abogado, del imputado, que es verlo a la cara al juez. Ver la mirada al juez. Si el juez es piadoso o no, si es cruel o no. Mirarlo al juez en donde no miente, en el fondo de sus ojos. Saber si el juez, o intuir si el juez tiene buena o mala fe, si es cruel o no. Yo les recuerdo que el juez Lynch cabalgaba por el oeste americano, dirigiendo a los jueces que terminaron en un ahorcamiento popular, ¿no? Los mandó a todos a la horca, ¿no? Donde el ahorcamiento popular se llama linchamiento, en homenaje al juez Lynch. Y hay jueces que son crueles. Hay jueces que no. Que nunca condenan a muerte, por ejemplo. En la Argentina tuvimos pena de muerte para el secuestro político seguido de muerte durante 15 años, ahora, hace pocos años. Y no hubo un solo juez que la aplicara, ni uno. La ley entró en desuetudo, nadie se animó a aplicarla, ¿no?
Bueno, eso el imputado no lo tiene, ¿no? Y me parece que no es bueno que no lo tenga. Pero además, yo vi algo que a mí me molestó como viejo abogado. Yo vi que el juez que estaba en la pantalla, como estoy yendo ahora, yo estoy mirando ahora hacia la pantalla y el juez estaba mirando para abajo, como estoy yo en este momento. Yo tengo un teléfono acá abajo. Yo no sé si el juez con el dedo para abajo está meditando o está jugando con el teléfono, leyendo mensajitos de texto o haciendo solitario, no lo sé. Quiero que sepan que en una sentencia de la Corte, filmada en un tribunal, había 2 jueces durante 10 minutos mirando hacia abajo, se supuso que miraban el teléfono y se anuló la sentencia, porque se suponía que estaban mirando el teléfono y no atentos a lo que estaba pasando, ¿no? Eso es lo penal. Pero en lo no penal, a mí me parece razonable seguir adelante con los juicios virtuales. Primero, no está en juego la libertad o la vida, simplemente el dinero. Pero hay que tener otras consideraciones. No obstante, a mí me parece que el juicio laboral, el juicio civil, lo que fuere, que admito su virtualidad, tiene que tener ciertos controles. Por ejemplo, el abogado tiene que estar al lado del imputado, del demandado, y asegurar que siempre pueda consultarlo. Máxime si va a ser interrogado por el tribunal. Al lado. Pero además, yo, zorro por la edad, pediría siempre una conformidad expresa de la virtualidad. Señores, estamos haciendo esto porque estamos en tiempo de pandemia, sí o sí. Ustedes estamos de acuerdo, les pido que expresamente me digan su conformidad para esto, para no venir luego con una nulidad larvada posterior, ¿no es cierto? No es que yo lo impongo, usted me acepta lo que yo le estoy proponiendo, no imponiendo. Y comenzar lo que yo llamo una audiencia continua. La audiencia virtual tiene que empezar y terminar. No puede seguir mañana o de acá a 3 meses, porque se desarma todo. Se enseñan cosas, se diseñan nuevas estrategias, se arman nuevas defensas. Y dura 7 horas, y dura 7 horas. Dura 9 horas. Entonces ese día no se almuerza y se va un sanguchito el tiempo que están y todo con la cámara prendida, por supuesto. Yo no puedo hacer un juzgamiento sin ver la cara al juez que me está juzgando. Si está presente, no lo sé. Yo no estoy hablando solamente de una persona que estoy viéndole la cara, el resto tengo pantallas negras. Y yo siendo juzgado en estas condiciones, yo voy a armar un escándalo por esto. Voy a reservar derechos para llegar hasta el Papa y hasta San José de Costa Rica. Y haría, ¿saben qué? Una filmación de la deliberación. Es decir, levantado el pleito, se quedan en el Zoom solamente los jueces. Y los jueces mirando la cámara deliberan. Porque es el control que yo tengo que tener de que los jueces no jugaron al dominó o al solitario. Yo no quiero escuchar a deliberar. Sobre todo cuando hay condenas importantes. Estoy poniendo cifras importantes. O estoy quitando un hijo en el juez de familia. O estoy evitando que el marido vaya a su casa en el juez de familia. La deliberación de la Cámara tiene que ser cara a cara, como yo lo estoy viendo ahora a dos jueces. Ustedes me ven a mí, ¿no? Estamos viendo la cara. Que eso quede filmado. Porque ese es el control, la garantía que tiene el imputado, quien fuere, que esto se trató con seriedad. Y no que uno se fue a jugar al ping-pong, el otro lugar y el tercero la declaración de la sentencia como le pareció. Porque la mujer del César, mi querido magistrado, debe ser honesta, pero además debe parecerlo, ¿no? Y yo quiero constatar
de que he sido serio. ¿Y saben qué le pediría también a esto? Por supuesto, un control de testigos. Los testigos no pueden declarar en su casa. No sé cómo son ustedes, ¿no? Pero no pueden declarar en su casa, ¿no? Hay un control de testigos en algún lugar. Así como la gente va al cine, va al restaurante, y el policía va a la comisaría, y el enfermero va al tribunal, pues alguien tendrá que estar en una sala de tribunales para que vaya un testigo. Y mirar que no lleve apuntes, que no estén dictando cosas por teléfono, que sea un testigo de verdad. Y ella, ¿sabe qué? Haría una sentencia inmediata. Atención, previendo que el plazo para impugnar la sentencia debe correr no desde la notificación, sino de la notificación por escrito de la sentencia. Porque no se pueden expresar agravios de las cosas que se dijeron por verbalmente o no bien en el Zoom. Tengo que leerlo. Debo entender el razonamiento, debo internalizarlo, debo pensarlo, debo estructurar un argumento defensivo impugnativo. Por tanto, no puede ser que a mí me corra un plazo. ¿Qué es lo que pasa en mi país? Entonces hay amparos permanentes. Si la sentencia no la tengo, ¿cómo puedo yo? O me den el veredicto. Está condenado y no me dicen por qué. ¿Cómo puedo correr yo plazo para hacer esto? Lo tengo en la mano, ¿no? Y yo les diría que con estas salvedades, a mí me parecería muy bien continuar con el juicio virtual. Porque además es la única posibilidad que tenemos. Pero dando la garantía de seriedad, sobre todo a un público que no cree en nosotros, que no nos quiere. Porque cree que de 100 personas, 7 creen que somos buena gente, los demás somos toda una gavilla de bandidos, ¿no? Por eso, cuidándome en salud, yo haría estas pequeñas cosas. Y con esto, Gino, yo aplaudiría el juicio virtual, ¿no? Que fue lo que usted me pidió, señor, que le dijera en definitiva qué me parecía, ¿no? Por tanto, si hacemos un raconto, le diría, el Zoom vino para quedarse. La oralidad no es sustentable, pero hay que afrontarla con sus problemas. Habrá que tratar de que los jueces sean imparciales de verdad. Cuidarle que no estén preguntando, porque eso no es un juez constitucional. Y si la ley lo dice, la ley es inconstitucional. Y el pleno casatorio también. Por supuesto, inconstitucional. Y en lo penal no lo emitiría nunca, ¿eh? La libertad, así en este jueguito, no. Es el valor más importante que tenemos en la vida, ¿no? El dinero, sí. Mi hija no me lo quita de esta manera, ¿eh? Mi hija, la tenencia, mi hija va a ser igual que la libertad. Pero el dinero será razonable si aseguramos la seriedad del acto, la continuidad del acto. Esto tiene que ser continuo y tras cartón una deliberación que puede ser pública o privada, pero si es privada, firmada, ¿no? Por eso, Gino, le doy un final a estas reflexiones que, insisto, para terminar, no son afirmaciones, sino simplemente ideas que pongo arriba para que cada uno piense, las discute. Qué bueno sería que esto se charlara. Que alguno me contara qué decidieron con esto, ¿no? Pero sepa que hay alguien que piensa distinto, que tiene otra mirada, que junto con ese alguien hay mucha gente, particularmente los abogados viejos, que ven que esto se desmadra, que se les va de las manos. Yo termino con esto, señores. Hace 1 año y medio, acá la matrícula abogadil no la lleva la corte, la lleva el colegio de abogados, el que da la matrícula. Yo fui a mi colegio para cancelar la matrícula, después de 35 años de ejercicio activo de la abogacía. Y me dijeron, ¿por qué la clausura, doctor? ¿Por qué la cancela? ¿Debo decirlo? Sí, tiene que decirlo, y por escrito. Hay unos formularios
La cancelo por hartazgo, le dije yo. Porque estoy harto de la mala justicia que tengo, de la injusticia de la justicia, que eso es realmente insoportable, ¿no? Y yo, que traté de hacerla durante toda mi vida, y traté de hacerla bien, con buena fe, con ganas, hoy encuentro con que lo que tengo hoy no es lo que yo, no sé si lo logré, pero lo que yo quise hacer por lo menos. Eso me pone en desventaja y hace que me vaya a la abogacía. Les agradezco mucho el tiempo que me ha regalado, señores. Don Gino, me quedo a su disposición para si alguna cosa me necesito. Muchas gracias. Realmente importante todas estas enseñanzas y experiencias que nos brinda a toda esta generación. El código italiano procesal y también influenciado por el código procesal peruano ha sido calificado por muchas personas de que es un código fascista, ¿no? Puesto de que tiene las figuras, conceptos y una serie de circunstancias. Y por tanto, ya debemos de cambiar nuestro código procesal peruano hace mucho tiempo, ¿no? Pero también últimamente, en una de las reuniones que hemos tenido en el Instituto Panamericano de Derecho Procesal, ha dado a luz un código procesal general tipo para Latinoamérica, y creo que esto ya vendría a estar afectada por la virtualidad. Creemos que ya también este código tipo debe estarse ya modificando para actualizarse dentro de todo este contexto. ¿Cuál sería la opinión? Dino, le contesto a Yamire. No es que sea fascista porque es fascista porque lo promulgó un gobierno fascista, porque lo hizo Dino Grandi, que era el ministro de Justicia, dueño del fascismo italiano. A ver, Dino Grandi es la persona que firma la rendición de Italia el día que el eje se rinde a los aliados. Era un tipo muy importante. Y él es el autor del juez de instrucción, del juez, porque a ver, Dino Grandi creía, y lo copia esto de Franz Klein, que el proceso era una enfermedad. Para mí la enfermedad es el conflicto entre su objetivo de interés. El proceso es un remedio. Yo sé que a mí la aspirina me cura el dolor de cabeza. Si me tomo un balde de aspirina me puedo morir. No se trata de eso. Se trata que el proceso es un remedio que bien administrado va a curar el mal social que es. Pero no era así para los italianos. Y entonces el don Benito Mussolini generó ese código, es el código italiano del 40. Vale la pena leer la exposición de motivos, es terrible. Y a ese código le tributó el código peruano de ustedes, era mejor el anterior. El código que hicieron la comisión presidida por un ilustre especialista de ustedes fue copia de ese código. Y esta que está ahora, que la está dirigiendo un profesor de la Universidad de Lima, es el ayornamiento que mira al Código General del Proceso del Uruguay, que es la copia del código italiano. Por tanto, es puro gatopardismo lo que han hecho ahí, ¿eh? Han puesto 4 o 5 cosas, pero es peor este código que el otro. Es un código no democrático, no republicano, es un código nazifascista. El de ahora, ¿eh? No me van a dar nombres. Le he visto algunas cosas el otro día, me dan de escalofrío. Pobre el Perú, dije yo, ¿no? Pobre la gente que va a ser jugada en el Perú. Si se soporta los gritos que yo veo en Legis Perú todas las noches, ¿qué va a hacer ahora, por Dios? Oiga, alguien tiene que entender que Perú es una república. Una república perdida, pero república al fin. Lo que importa no es que Perú sea una democracia, sino que es una república. En la república hay intercontrol de poderes, hay división de poderes. Y eso no se está haciendo con un código procesal. Me gustaría que usted, que maneje esto del Instituto Panamericano,
hagan un estudio serio de ese código y van a ver cuántas miasmas están escondiendo. Va a ser peor el remedio que la enfermedad, mi querido amigo. Y no lo hace moderno porque piensa en el Zoom, porque la base estructural, el contenido basal, está pensado en 1895, en la copia de lo que pensó Klein, Franz Klein, en 1895. Y que a mí me digan que en el 2020 la modernidad pasa por 1895, me están tomando el pelo, señores. Oiga, don Mario Nacarino Pérez levantó la mano, Gino. Vamos a llevar la Perfecto. Muy bien, el doctor Mario Nacarino Pérez es un magistrado ilustre acá de Lima, que tuvo a bien de condenar a un presidente en ejercicio, y con esas virtudes. Por favor, el uso de la palabra, el doctor. Oiga, pero hay que tener eso, Lo felicito. Eso es la justicia que se requiere, ¿no? Ese. Así es, así es. Doctor Veloso, creo que las palabras del doctor Angali habrán sido bondadosas con usted, porque es su amigo, pero yo no soy su amigo, pero debo reconocer en usted una prolífica obra procesal. Tengo una maestría en Derecho Procesal, no concluida, por cierto, pero maestría al fin, y desde su libro de la prueba judicial, todo el activismo judicial al que usted hace referencia en su alocución el día de hoy. Sin embargo... No me diga, no está concluida. Yo la tengo concluida en un libro que editó AC Editores en Perú, se llama Sistema Procesal de Garantía de la Libertad. No, un toque de 1000 páginas. Ese libro está concluido, ahí está todo concluido. No, el que tiene la maestría no concluida soy yo. No me hacía referencia. Entonces, habló usted sobre, y coincido con usted plenamente en que, y había sostenido yo, que la oralidad puesta en el Perú, y básicamente en cualquier ordenamiento o cualquier sistema procesal en Latinoamérica, resulta poner un motor Ferrari en un tico, porque no son compatibles ambos. Entonces, ¿y por qué? Porque el perder, como usted ha señalado, la oralidad, la inmediación y la concentración, perderlas, algunos de esos principios que deben ir coetánea y conjuntamente para poder concebir un sistema de oralidad válido, es decir, tiene que haber oralidad, inmediación y concentración. Si no, esto se rompe y no se puede dictar sentencia, como dice usted, de acá 5 días, de acá 15 días, porque la oralidad pierde sentido. Pero además, creo que hay una reflexión suya que me trae a colación esta pregunta y este análisis que trato de sostener, ¿no? Que el activismo procesal de los jueces surge como consecuencia de o es inversamente proporcional a la inactividad de las partes. Me explico, o de los jueces, o de los abogados. Es decir, el juez pregunta siempre y cuando, en un sistema de oralidad, que es la mejor arma que se le puede brindar a cualquiera de los abogados para sostener sus tesis, no la utilizan adecuadamente en el ámbito de la oralidad, otorgan al juez un poder mayúsculo, el poder actuar la prueba de oficio, porque el preguntar a las partes, el que el juez pregunte a las partes es ya per se una prueba de oficio. En consecuencia, creo que esta situación de inactividad procesal de los abogados durante el desarrollo de las audiencias genera que empodera al juez para que él, basado en la propia ley, pueda ejercer este poder que es cedido por las partes en un juicio. No sé si esta tesis que pretendo sostener... Pero yo creo que no es así, don Mario, mire, yo creo que no es así. Porque, a ver, la Constitución, que piensa en un sistema acusatorio y no inquisitorio, el juez director de debate y no investigador, está pensando en hacerle fácil la vida al juez. Los jueces no pueden hacer valer su saber personal desde 1211.
está prohibido. Si yo sé una cosa porque le he visto, he sido testigo de la causa, no puedo ser juez de la causa. Así decía su viejo código procesal como causal recusatorio. El juez testigo no podía ser juez. Pero además, el sistema acusatorio impide que los jueces hagan su propia teoría del caso. Y para eso dice que los jueces las partes tienen que hacerla ellos y defender. Y después elegir entre una y la otra. Pero la Constitución les da una solución a los jueces. Porque al generar el estado de inocencia, les da una manda constitucional en un brocárdico que los jueces peruanos se olvidan. Indubio pro reo. Oiga, juez, ¿tiene dudas? Sí, absuelva. Usted no tiene que salir de la duda. A usted tienen que generarle una convicción. ¿Se lo logran? Se pencha como quiera. No, absuelve, porque tiene dudas. Es decir, el no saber cómo resolver la está solucionando la Constitución. Pero esa cláusula que parece puesta para lo penal, indubio pro reo, ha sido puesta para lo laboral, indubio pro operario. Y para familia, indubio pro vigencia de la familia. Y para los menores, indubio pro minoribus. Y recientemente, en dos casos, uno de hace 5 años, después le voy a pasar el nombre del auto allí, no si le interesa, la Comisión Internacional de San José ha dicho que también se aplique irrestrictamente a lo civil. Por tanto, el demandado civil, el demandado penal, el demandado laboral, el demandado de familia y el demandado penal, si hay dudas, tiene que ser absuelto. Esa es la manda de la Constitución. ¿Qué dice su ley procesal? Le dice, salga de dudas, pero como no es que la Constitución dice que si usted tiene dudas, tiene la facultad de absolver, no. La ley le dice, le manda a que salga de duda, a que usted forme convicción. Y para eso le da atribuciones probatorias llamadas medidas para mejor resolver o medidas para mejor proveer. En Colombia es un deber, no una facultad. Para usted una facultad, allá un deber. Con lo cual, si yo soy un juez que estoy operando en la pirámide kelseniana y tengo una ley que dice que los jueces hacen tal cosa y una Constitución que dice lo contrario, pues la Constitución es inconstitucional, la ley es inconstitucional y tengo que inaplicarla diciendo esto. La inaplico porque va en contra del texto de la ley. Y los jueces no hacen eso porque no les gusta. Porque les gusta ser pater familia, porque les gusta, hablo un viejo juez, lo he hecho yo toda mi vida, porque les gusta formular su propia teoría del caso, porque somos piadosos con plata ajena, porque ordenamos que otro dé la propina o la limona. Entonces, ¿qué hacemos? Salimos a probar. Es decir, invertimos el orden kelseniano. En lugar de bajar la ley, la ponemos por encima de la Constitución. Y salimos a probar. Y entiéndame lo que voy a contar ahora, porque esta es una tesis de un chileno importante. Fue mi primer magíster en la carrera. Cuando el juez de lo penal dicta una medida para mejor proveer probatoria, lo hace siempre para condenar. Cuando el juez de lo laboral o de lo civil lo hace siempre para dar vuelta a la sentencia que a él no le gusta que salga. Yo lo explico en lo penal, que es más fácil. Yo soy juez penal y tengo dudas acerca de la existencia de un delito o de la autoría imputada. Y miro la Constitución. Y me dice, absuelva, indubio pro reo, y absuelvo, y me fui, chao. Duermo tranquilo, no me genero estrés. Pero miro la ley y me dice, salga de duda, señor. Entonces, ordeno una medida. A partir de este instante, mire, se dan, otra vez la lógica formal que muestra que esto es científico, se dan 4 escenarios posibles, y solamente 4, don Mario, 4. 1. Se dicta la medida y por la razón que fuere, no se puede practicar nunca. Por ejemplo, el testigo se murió. ¿Cuál es el resultado? Pues el juez sigue estando en dudas. Nunca saldrá de la duda, porque el único que se lo podía sacar se murió. Entonces, por fin, a la postre, sin tener otro camino, tendrá que mirar a la Constitución y absolverá. De la misma forma que lo hubiera hecho de no ordenar la prueba. El resultado no se altera.
Mirando la Constitución, absuelve. Mirando el pleito, absuelve porque el testigo se murió. Segundo escenario posible. Se ordena la medida, se realiza y sale anodina. Lo que se dice ni fu ni fa no le sirve al juez. Por tanto, sigue en estado de dudas. Y no hay otra cosa que pueda ordenar para salir del estado de dudas. Entonces, por fin, tendrá que mirar a la Constitución y absolverá por la duda, de la misma manera que hubiera absuelto de no ordenar la medida. Por eso el resultado tampoco se altera. Absuelve por inoperancia de prueba y absuelve mirando la Constitución. Tercer escenario posible. El juez dicta la medida y sale favorable al imputado. Se demuestra su inocencia. Va a absolverlo. Muy tranquilo el juez, pero absuelve de la misma forma que hubiera hecho de no dictar la medida. El resultado no se altera, absuelve con la Constitución y absuelve con la ley. Dijeron 4, en 3, el juez absuelve de la misma forma que le hubiera hecho de no dictar la medida probatoria. Cuarto escenario posible. Ordena la medida, se realiza, sale en contra del imputado, se convence de la autoría y lo condena. ¿Para qué lo hizo, mi querido amigo? Para condenarlo. Por tanto, piense esto, siempre que el juez ordena, es para... Él dice, no sé a quién va a beneficiar, exacto, usted no sabe, pero yo de mi vejez sé a quién quiere usted beneficiar, señor. Usted no sabe a quién va, pero yo sí sé a quién quiere usted beneficiar. Porque si de 4 escenarios posibles usted va a absolver y uno va a condenar, ¿no está buscando la condena? Mire, yo como abogado, cuando me han puesto en la prueba de oficio en estas condiciones, lo he recusado la causa al juez por prejuzgamiento, por mantener una propia teoría del caso. Por supuesto, el juez me lo denegó. Se rió de mí, pero yo dejé preparado mi camino a San José, señor. No toleré la prueba. Les dije lo que iba a pasar. Y cuando salió condenado, tengo expedito mi camino a San José de Costa Rica. Igual pasa con los jueces de lo civil a usted. Usted no debe preguntarle nada. Si a usted no lo convencieron, diga, mire señor, tengo un hecho afirmado y no me convencieron, absuelvo. Y se terminó. Pero además, don Mario, usted no juzga hechos. Usted juzga opiniones acerca de hechos. Usted juzga afirmaciones respecto de los hechos, no hechos. Es un error de la doctrina italiana, de Michele Tarufo. El actor dice que tal cosa ocurrió, y le dice que tal cosa no ocurrió o ocurrió de otra manera. Son gente que dijeron ellos. Usted no puede salir con un tertium genus. Lo que a usted le parece, no, es una cosa o la otra. Ese es el conflicto. Y si no está el orden público de por medio, usted se calla la boca y dicta una cosa o la otra. No un tertium genus. Por tanto, los jueces, cuando prueban inconstitucionalmente. No es que la incuria abogadil, que la estupidez abogadil, que la ignorancia abogadil, que la desidia abogadil lo autorice. Nunca está autorizado por nada, porque la Constitución le dice indubio pro reo. Extensión lo que usted quiera ahora. Muchísimas gracias por tal participación. Le agradezco, maestro. Siempre un gusto tenerlo por Perú, aunque sea de esta manera virtual. Nos hubiera gustado enormemente. A mí también, a mí abrazarlo. A mí también, ¿no? Realmente, ¿no? Pero creo que los tiempos pronto van a cambiar y no pierdo la esperanza de hacerlo prontamente. Ni yo, que Dios lo oiga, Gino. Mi afecto para usted, mi agradecimiento para todos. Gracias por prestarme un rato la compañía y bueno, espero haberle sido útil, ¿no? O por lo menos generarle alguna duda para que empiecen a pensar de esto, ¿eh? Y también no hay que olvidar de que ya me ofreció hacerle una entrevista, ya no al abogado, al jurista, con gran gusto, a la persona, y para lo cual vamos a... ¿Sabe qué, Gino? Le voy a mandar ahora, en un rato, le voy a mandar un librito que se llama Verdad y Proceso. Lo voy a mandar en PDF y otro Proceso y República. Le mando los textos para que los repartan entre los colegas que han tenido de bien escucharme. Perfecto, muchísimas gracias y
Hasta siempre, Estaba todo. con todo el corazón. Adiós, muy amable. Hasta siempre, Gracias. hasta pronto. Hasta siempre. Adiós, Gracias, adiós, gracias. Muy adiós. amable, gracias. Amigos de la Corte Superior de Justicia de Lima y de la octava sala laboral, y de la Comisión de Capacitación, por cierto, ¿no? Vamos a escuchar las palabras del doctor Fausto González. Les cuento de que el doctor es un magistrado de carrera, está actualmente acompañándonos en la octava sala laboral, ¿no? Así de que vamos a escuchar sus impresiones ya de prácticamente año y medio de las vicisitudes que estamos pasando con toda esta pandemia y cuáles han sido sus experiencias, ¿no? Y después vamos a pasar a las palabras finales del doctor Jonathan Valverde. Doctor Fausto González, por favor, tiene usted el micro. Muchas gracias, doctor Gino Yangali. Buenas tardes con todos los presentes. Voy a hacer lo más breve y conciso posible. Bien, quería compartir pues brevemente mi experiencia en el desarrollo de las audiencias virtuales. Bueno, en medio de este luto casi permanente que vivimos los peruanos por la pandemia y como añadidura la crisis política que hoy padecemos, que nos llena pues también de incertidumbre, ¿no? Pero siempre hay que mirar las cosas de manera positiva. Y justamente en medio de esta situación tan difícil han surgido algunas cosas positivas. Entre estas, el empleo de estas herramientas tecnológicas de la comunicación, estos instrumentos que contra lo que algunos comentan, considero firmemente que en términos generales facilita aún más el acceso a la administración de justicia, sin dejar de reconocer que todos como institución y como organismo vivo podemos y debemos hacer siempre mejor las cosas. Y digo esto porque seguramente se tendrá que tomar alguna decisión cuando culmine el estado de emergencia y retornemos a la convivencia social física en mayor grado, aunque ya no va a ser como antes, eso nadie tiene dudas sobre eso, ¿no? Sé que muchos, pese a todo lo padecido, no hemos perdido pues la esperanza que va a ser así. Mi experiencia en la virtualidad se inició en la primera sala laboral el año pasado, presidida por la doctora Cecilia Espinosa, donde a todos nos fue también bien. Recibimos las felicitaciones del órgano de control por no contar con atraso en la resolución de los procesos y haber digitalizado cientos de expedientes, como aquí también se hizo en la octava sala laboral, entiendo, y otras salas también de nuestra especialidad. Expedientes físicos que fueron digitalizados con nuestros propios recursos, con nuestra organización en pro, pues siempre la Administración de Justicia pronta, ¿no? A partir de este año tengo ya el honor también de integrar la octava sala laboral, donde también he encontrado pues mucho calor humano y una férrea convicción de servicio, empatía con el servicio judicial, hacia donde todos apuntamos, donde se ha llegado a niveles de producción y a una ausencia incluso de morosidad procesal, que se refleja en el hecho concreto de que cuando llega un expediente a la octava sala laboral, en 2 o 3 semanas ya se llevó a cabo la vista de la causa y ya se resolvió. Ya se dictó su fallo en la misma audiencia o a más tardar dentro del plazo legal de 5 días, cuando ello tratándose de algunas situaciones que por su complejidad así lo ameritan. En el colegiado tenemos una sana práctica, una buena práctica para el conocimiento y la resolución de los procesos y es sano y compartirlo, por supuesto, ¿no? Nos reunimos cada día muy temprano los vocales, antes que se inicie la jornada habitual, muy temprano nos reunimos antes de la realización de las vistas de las causas y hacemos una suerte de despacho preliminar, una suerte de predespacho. Cada ponente expone su caso, lo debatimos y con ello pues llegamos a la audiencia de cada caso, no solamente de los casos que cada ponente tenga a su cargo, sino de todos los casos, teniendo pleno conocimiento del mismo, del proceso. Y con ello, pues, podemos obtener una mayor calidad de información
a través de la propia audiencia, a través del debate generado, de los informes orales, y tomar con ello pues una decisión más justa, más pronta y arreglada de derecho. Como han mencionado mis colegas Gino Yangali y Sonia Vázquez, los doctores, a quienes tengo el honor también de acompañar en esta octava sala laboral, en esta sala se tienen una serie ya de protocolos, ¿no? Por cada procedimiento interno que hace que el trabajo pues sea ordenado, sea eficiente, en pro siempre del mismo objetivo: brindar una justicia pronta, una justicia rápida, predictible, eficiente, eficaz, en salvaguarda de la dignidad del justiciable. Llegar pues a ese nivel de eficiencia y eficacia es sumamente trabajoso, pero sí se puede lograr. Se puede sostener en el tiempo y se puede aún mejorar y hacer un patrón común en todos los órganos jurisdiccionales del país también es posible. Debemos ir siempre hacia adelante, dar pasos en progresión. ¿Por qué no incorporar el tema de la inteligencia artificial como una ayuda también para la resolución de los casos? Sin, obviamente, viciar o sin alterar el rol esencial de los magistrados. Este es un tema que avanza pues a gran velocidad, ¿no? Y tiene un rol, un papel cada vez más decisivo en el ámbito de todas las relaciones humanas y también en el ámbito laboral. Es un nuevo desafío para las instituciones públicas y privadas también, al que nuestro servicio judicial tampoco debe estar ajeno, ¿no? Y tiene que adaptarse pues plenamente también a la era digital. El uso de las tecnologías de la información en la administración de la justicia laboral definitivamente nos ha traído ventajas, coadyuva a garantizar el acceso a la tutela jurisdiccional, que es un derecho fundamental establecido, consagrado en diversos instrumentos internacionales, como el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Resulta idóneo no solo en las actuales circunstancias en que resulta tan necesario preservar pues la salud a través del distanciamiento social. Sabemos también que el uso del expediente judicial electrónico, que es otra herramienta también tecnológica, se encuentra ya extendido sobre muchos órganos jurisdiccionales de naturaleza laboral a nivel nacional. Permite precisamente ahorrar no solamente costos vinculados a la utilización, ¿no?, del papel, sino, como ya sabemos, ofrece también ventajas desde el punto de vista de la preservación del medio ambiente incluso. Asimismo, la realización de estas actuaciones en los diversos distritos judiciales constituye también un factor que, entiendo yo, repotencia firmemente el acceso de los justiciables y también de los abogados al órgano jurisdiccional desde el lugar donde se encuentren. Y sobre eso tenemos, todos los jueces, tenemos una serie de anécdotas que grafican esta situación de facilitación del acceso justamente de los justiciables y los abogados. Hemos tenido la semana pasada, por ejemplo, un abogado que estaba en mangas de camisa y nos llamó la atención, como también lo comentó el doctor Gino. Resulta que estaba en Iquitos, hacía un calor superior a los 40 grados y bueno, tenía la corbata y el día anterior había sido pues víctima de un aguacero y no tenía en ese momento el terno para poder presentarse como es debido ante el colegiado. Pues una semana antes también un litigante, un justiciable, se encontraba en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Yo dudé si se encontraba en La Libertad, en Trujillo, o se encontraba en el Callao y era en Argentina. También un justiciable se encontraba en Panamá, una persona que había sido piloto en una línea aérea y se encontraba en Panamá y él pudo participar de la audiencia desde Panamá. Y así hay muchos ejemplos que se han venido dando y eso da muestras claras y objetivas de que sí es una herramienta poderosa para repotenciar este derecho fundamental del acceso justamente a la justicia y con ello pues a la tutela jurisdiccional efectiva. En la actualidad, un abogado puede participar en más audiencias durante una misma jornada laboral. Eso también repotencia el ejercicio de la defensa. En relación a las desventajas, se había señalado que existen pues brechas a nivel tecnológico, a nivel nacional. Eso es cierto, ¿no? Existen, pero de alguna manera se ha tratado de paliar, ¿no?, de atenuar esta situación
a través de protocolos de adecuación de los procedimientos, ¿no? En los módulos corporativos laborales y en las salas superiores, se ha habilitado, se ha autorizado de que a través de los módulos, a través de los administradores, se les habiliten el espacio, las herramientas tecnológicas, las computadoras, para que aquellos que no tengan el acceso, que ahora, bueno, es a través de un celular, pero a veces no siempre sucede o existe esa posibilidad, pero a través de estos módulos o de los juzgados directamente, el litigante, el justiciable, puede acercarse también y obviamente acceder a la audiencia a través de esta posibilidad que ha sido incluso normada a través de diversas directivas. Se había comentado, ya terminando, que la virtualidad limita la publicidad, ¿no? Este principio de publicidad procesal. Era una de las críticas, por cuanto en el desarrollo de la audiencia solo participan los asistentes jurisdiccionales, obviamente el colegiado, las partes, y ello pues se descifraba como un secretismo o un ambiente ajeno al escrutinio público. En realidad, una muy buena práctica que también he encontrado en la 8ª sala laboral es el empleo de la herramienta del Facebook, justamente para observar y preservar el principio de publicidad. Estas audiencias se transmiten en vivo, en directo, a través del Facebook, que es una herramienta también al alcance de muchos. E incluso quedan grabadas estas audiencias. Y con ello, pues, les hacían mención de que se preserva este principio de publicidad, pero también se abona al principio de predictibilidad, porque se pueden conocer cuál es el sentido y el criterio con que esta sala viene resolviendo los procesos. Entonces, estas son pues experiencias que quería compartir con ustedes. Vamos a seguir utilizando estas herramientas en pro de tener pues una justicia rápida, una justicia predictible, eficaz y eficiente. Muchas gracias por el tiempo dispensado. Muchas gracias, doctor Fausto González. Un fuerte aplauso para todos los expositores acá, muy bien. Les quiero comunicar a los amigos que la próxima semana vamos a lanzar el diplomado sobre Derecho Procesal del Trabajo. Estamos ya afinando con la comisión los últimos ítems, y así de que vamos a tener unas largas conferencias y con las respectivas notas, ¿no? Que vamos a calificar, y va a ser muy, muy, muy interesante. Estará a cargo de expositores de reconocido nivel y del medio, y también, ¿por qué no?, internacionales. Así de que les agradezco la participación de todos y cada uno de ustedes, y hasta la próxima semana, en que nos vamos a ver ya en las inscripciones. Muchas gracias por todo. Adiós, muy amable. No, Adiós. por